que para que quede recurso. Ya, fanfarria, y preséntame. Sí. Bueno, ya, ahora sí, de verdad, buenas tardes chicos, buenas tardes chicas, buenas tardes profe. Buenas tardes. En el contexto de la asignatura de infectología, de la relevancia que tiene la necesidad de conocer para el quehacer profesional, y también lo que estuvimos viendo ayer con oftalmología, hoy nos toca el abordaje de la disciplina desde la mirada imagenológica. Y para ello tenemos al tecnólogo médico Cristian Tapia. Cristian Tapia es candidato a magíster en educación, es académico de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Central, es un muy gran amigo y fue un muy gran compañero de trabajo mientras yo Gracias. estuve siendo coordinador de la mención de imágenes allá en la Central. Así que, Cristian, bienvenido, muchas gracias. Eres la persona que tiene que considerar esto porque eres seco en esto. Así que gracias por darte el tiempo y por darle esta charla a estos chicos. Así que, bienvenido. Espero verte por acá. Las puertas de la escuela, lo que necesites, acá estamos. Y te doy el pase para que puedas hacer tu ponencia. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias por la presentación, Andrés. También tengo que decir que fue un gran coordinador. Logramos al final un afiatamiento bastante bueno para el desarrollo de la carrera y sé que con su postulado va a llegar bastante lejos allá en la UCM. Ya, comenzamos esta charla que básicamente, más que una charla de infectología en realidad, es una charla que tiene que ver con el rol del tecnólogo médico, o sea, dónde nos situamos, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos, darle un significado a lo que significa aprender infectología, ¿ya? Bueno, que en mis tiempos estas cosas estaban separadas, ahora sé que se juntaron los cuatro bichitos en una sola asignatura, ¿ya? Y fundamentalmente es que ustedes tengan la significancia de para dónde apunta esto, o sea, por qué debo de saber algo de infectología para mi desarrollo profesional, ¿ya? Comenzamos con una pequeña reflexión. Por ejemplo, si ustedes ven acá esta imagen arriba, refleja lo que son los puntos de vista. Por ejemplo, acá este joven dice 4, este dice 3, ¿ya? Y eso representa los distintos puntos de vista que podemos tener en forma cognitiva, ¿ya? Bueno, también está la disputa del famoso del corazón con el cerebro, ¿ya? Pero esto nace en la medida de que lo que vemos en realmente casi todo orden de cosas es una pequeña parte y el fondo de todo el asunto no lo vemos. De hecho, hay estudios de la neurociencia que dicen que alrededor del 85% de nuestros pensamientos tienen origen en la mente inconsciente. Y no solamente esta problemática es eso, sino que eso refleja también en la toma de decisiones. Hay estudios que han determinado incluso que el cerebro es capaz de tomar la decisión antes de tomar conciencia de que la está tomando. Y eso, si se refleja en el aprendizaje, puede llevar a una problemática. Si nos fijamos en lo que significa en lo que es aprender, ¿ya? ¿Cuál creerían ustedes que es el factor más importante que influye en lo que yo puedo aprender? Se trata de los conocimientos previos, o sea, lo que yo puedo saber antes de cuando me enfrente al aprendizaje, porque si no voy a terminar aprendiendo en forma superficial y siendo un almanaque de cosas de pimponeo por aquí, pimponeo por allá, y no voy a poder enganchar un conocimiento amplio que quede anclado a una idea principal. Cuando nos enfrentamos también a este tema del aprendizaje, tenemos un cuerpo de conocimientos que viene con nosotros, o sea, es lo que hemos aprendido. Pero ¿qué sucede si nuestros conocimientos no se anclan con los otros pensamientos o los otros aprendizajes que podemos aprender? En definitiva, porque tenemos puntos de vista, digamos, un poco duros y no tenemos la mente abierta para poder aprender. Entonces, esos conocimientos nuevos puede que no sean aceptados porque no concuerdan con lo que yo ya tengo de base, ¿ya? Entonces tengo que claramente entrar en una especie de negociación, ¿ya? Con los conocimientos nuevos versus los antiguos para poder ser aceptados. Pero obviamente para la gente que tiene la mente abierta le es mucho más fácil aprender. Para la gente que tiene ideas preconcebidas es mucho más difícil. Lo vemos a diario, lo vemos en la televisión, lo vemos en la política, cuando discuten los políticos, es pan de cada día, ¿ya? Entonces, cuando nosotros acordamos con los conocimientos nuevos que estamos recibiendo, vamos a poder asimilar lo que estamos aprendiendo y vamos a poder darle lo que se llama un significado, ¿ya? Obviamente en este proceso de aprendizaje no solamente va a influir lo que yo pueda aprender como persona. Algunos tratan de aprender, pero en el fondo están siendo obligados, ¿ya? O otros pueden aprender por su propia cuenta.
también es útil aprender de otros que te puedan guiar, ¿ya? O practicar lo que se llama el conductismo, que realmente eso está mediado por un docente, ya cuando uno no tiene ideas previas y necesita forjar un conocimiento, y obviamente influye mucho en esto lo que es el ambiente del aprendizaje. Si el ambiente no es bueno, no va a llegar a buen puerto, ¿ya? Como por ejemplo experiencias de aprendizaje como estos alumnos que tuvo alguna vez Andrés, ¿ya? Este es el reactor de la Reina, ya donde, perdón, sí, de la Reina, donde pudimos conocer el efecto de Cherenkov, ¿ya? Para los que les guste la imagenología, y se va a dar cuenta que este efecto es una luz azul bastante bonita y que con este tipo de experiencia uno la aprende bastante rápido, ¿ya? Son partículas que están aceleradas a una velocidad mayor que la de la luz, pero dentro de un medio que en este caso es el agua, por eso quieren esa coloración azul tan bonita, ¿ya? Nuestras temáticas de hoy día: generalidades de agentes patógenos. No pretendemos ser una charla completamente de infectología, sino que solamente sus generalidades, ¿ya? La cadena de la infección y los riesgos que están asociados a la profesión del tecnólogo médico, ¿ya? Que obviamente necesitamos tener una idea cabal para poder prevenir, ¿ya? El concepto de signo radiológico y su aprendizaje, o sea, ¿para dónde va esto? ¿Ya? Los resultados imagenológicos de algunas patologías no las vamos a ver todas, sino que podríamos estar hablando mucho con respecto al tema, solamente algunas que son las que se llaman prevalentes, ¿ya? Y las conclusiones. Tenemos como objetivo docente de esta presentación, ¿ya? Hacer énfasis en los riesgos para que sepamos para dónde va el quehacer profesional del tecnólogo médico, con lo que significa un examen cuando se habla de gold standard. El gold standard de un examen corresponde a cuando este examen es el más específico o más sensible o el mejor para poder evaluar cierta patología, ¿ya? Y dentro de la cadena de aprendizaje, que está dentro inmerso en la cadena del aprendizaje del tema de mecanología, ¿ya? Con respecto al desarrollo de protocolos de acción, ya es muy útil tener un gran bagaje en lo que son las ciencias básicas y el quehacer del tecnólogo, porque si yo aprendo superficialmente, por ejemplo, aprendo superficialmente qué es lo que es el COVID-19, ya aprendo sus síntomas y aprendo un poquito de él, pero no profundizo en su patogenia. ¿Qué va a suceder después más adelante? Voy a hacer exámenes para pesquisar COVID, voy a aprenderme el signo que pueda tener como signo radiológico, pero no voy a poder participar alguna vez de una reunión integrada en equipo de salud, digamos, el profesional radiólogo, tecnólogo médico jefe, personal a cargo, quizás en parte también personal técnico, auxiliar, ya, enfermera, para poder desarrollar un protocolo de acción para tratar la patología o para evaluarla. Y esto es día a día, ¿ya? Esto es, el movimiento es así, y si no nos subimos a este carro, vamos a quedar obviamente atrás, ¿ya? Y aunque suene feo decirlo, pero otros profesionales, que generalmente es la enfermera porque le gusta mucho la gestión, nos van a comer, entre comillas, y nosotros no vamos a participar de la generación o desarrollo de protocolo de acción, y no vamos a poder tampoco participar en lo que es la toma de decisiones y en el pensamiento crítico, ¿ya? Por eso hay que tener claro nuestro rol y para dónde apunta, y que lo que aprendemos durante las ciencias básicas no es conocimiento suelto, tiene un fin, ¿ya? Para empezar y adentrarnos al tema, ¿qué es lo que es un signo radiológico? ¿Ya? Un signo radiológico se lo conoce como un signo, como algo que te indica algo dentro de la imagen de la radiología. Y ese algo que te indica, te va a indicar obviamente una patología, lo más probablemente. Y ese signo radiológico lleva aparejado que aunque yo aprendo el signo radiológico y a la usanza que explicamos al principio, se transforma en una especie de ancla de conocimientos que me va a desarrollar todo un conocimiento específico con respecto a un tema, simplemente utilizando la herramienta de haberme aprendido una imagen. Y como se ve, en esta imagen, que es una radiografía de columna, ¿ya? Fíjense las vértebras que tienen una coloración más o menos habitual y una vértebra más blanquita, como leemos en castellano. Una vértebra que parece que estuviera rayada, ¿ya? Tiene un color acá y otra más, otro color más blanco. Un dedo feo, ¿ya? Medio engrosado acá donde está la flecha. Otro dedito del pie, más feo aún. Otro dedo del pie también, no tan feo, pero tiene acá unas muesquitas. Una radiografía de tórax que tiene acá una especie de hilitos, ¿ya? Una radiografía de abdomen, donde vemos acá un intestino con una rayita, ¿ya? Quizás, ¿qué será?
otro abdomen de una guagüita, con una cosa aquí que pareciera un chícharo, un poroto, quizás, que será también. Vamos desglosando. A este signo radiológico que está acá arriba se le llama vértebra de marfil. Y si se fijan bien en la coloración blanca, hace que sepamos que se llama vértebra de marfil. Pero este aprendizaje no lleva incluido solamente eso. Esto es secundario a una patología que generalmente es metástasis o linfoma. Entonces, el aprendizaje de un signo radiológico me lleva a poder aprender ciertas cosas que no era tan fácil aprenderme de la forma separada. Si me aprendo la enfermedad y la colación, pero ya con decir palabra vértebra de marfil, ya aprendo mucho más fácil. La vértebra en camisa de rugby, típica del hiperparatiroidismo. Una gaviota con las alas. Conocemos el signo radiológico de ala erosión en alas de gaviota que está acá en este dedito. Un lápiz dentro de una tacita o de una copa. Signo radiológico típico de una artritis psoriática. Signo radiológico de sacabocado, típico de la gota. Que esto de erosión, fíjense acá un terreno erosionado con diversos hoyitos, ¿ya? Sacabocado tal cual como si estuviera para servir un helado, ¿ya? Y eso se asocia a una patología que en este caso es la gota. Fíjense acá una especie de árbol con unos hilitos, ¿ya? Con unas ramas. Este signo radiológico se llama broncograma aéreo y también sirve para ver neumonias en la radiografía de tórax, ¿ya? Unas moneditas apiladas en los intestinos me sirve para saber de que este signo denota que el aire está siendo atrapado en el intestino y no está avanzando. Hay probablemente algo de obstrucción mecánica, ¿ya? Y este signo que le encanta a Andrés, que es el signo de la oruga, ¿ya? Que denota que hay una estenosis en el píloro y eso hace que el estómago se llene de aire. Ya, ¿cómo aprender patología representada en una imagen? ¿Ya? Esto es fundamental. Vamos, como que nos adelantáramos un poquito en el tiempo para ustedes, ¿ya? No vamos a profundizar mucho porque escapa el sentido de la charla. Pero fíjense una radiografía, ¿ya? Donde veo el hueso, veo musculatura y por lo menos ya fácilmente puedo decir que tienen una diferencia de color. Y la cortical del hueso se ve más radiopaca o más blanquita, ¿ya? Eso es porque es más gruesa, es más densa y ahí los rayos X son atrapados mayormente que en la zona, por ejemplo, de la cavidad medular, ¿ya? Los músculos y tendones atrapan menos rayos X que los huesos y por eso adquieren distinta coloración. Lo que está más blanco, los rayos X atenuaron más, y lo que está más negro, los rayos X atenuaron menos, y esto corresponde al aire, que la atenuación es muy baja, ¿ya? Dentro de nuestra profesión también está lo que se llama tomar antecedentes, la anamnesis del paciente, que es preguntarle literalmente, señor, señora, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que siente? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene tos? ¿Cuánto tiempo tiene tos? ¿Ya? Si fuma y qué sé yo, cualquier cantidad de antecedentes que van a estar relacionados con el examen que van a realizar. Para entender una imagen radiológica, ¿ya? Se produce una absorción diferencial de los rayos X dentro del sujeto. Así a grandes rasgos vamos a tener colores grises, colores negros y colores blanquitos, ¿ya? Y esto va a estar mediado de acuerdo al número atómico que tiene cada elemento, si ese número atómico es más chico o es más grande. Si es más chico, los rayos X van a traspasar más rápido, o sea, más velozmente. Si es más alto el número, van a quedar los rayos X atrapados y se va a ver más blanco, ¿ya? Como por ejemplo acá el Z del hueso es más alto que el Z de las partes blandas, por eso que se ve más blanco, ¿ya? Y también influye la densidad, porque estos dos elementos tienen el mismo Z, ¿ya? El mismo Z, pero este tiene más átomos que este. Obviamente entonces este elemento que está acá es más denso. Algo que ocurre con los tejidos blandos, ¿ya? Y el pulmón, porque los elementos que están constituyendo el pulmón y los tejidos blandos se suman sus zetas, sus números atómicos, y dan lo que se llama un Z efectivo, y ese Z efectivo, ese valor es más o menos similar. Entonces uno dice, debería tener un aspecto radiológico similar, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque los átomos en el aire, en el pulmón, están más separados que los átomos en las partes blandas. Así de simple, ¿ya? Entonces, relacionándolo todo esto que aprendimos recién con la infectología, tenemos que cuando hay una infección vamos a tener un agente infeccioso, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben, que se va a buscar un hospedero, ¿ya? Se tienen que dar ciertas condiciones en el medio ambiente para que se produzca esa infección, ¿ya? Ese medio ambiente para nosotros va a ser la sala de rayos, puede ser el hospital, ¿ya? O también nuestra casa, o quizás el trayecto, que está tan de moda hoy en día, el trayecto en la micro, en la locomoción colectiva.
¿ya? Y esto va a producir un cuadro que va a originar síntomas, ¿ya? Y esos síntomas van a ser los que van a llevar a un diagnóstico, a una anamnesis y a buscar un examen de gold estándar para poder buscar esa patología en específico, y después de eso un médico te recetará un tratamiento. Ahora, de acuerdo a este diagnóstico, los síntomas, hay signos y síntomas. Dentro de los síntomas están los signos clínicos y también van a estar los signos radiológicos. Algunos van a denotar la presencia directa de cierto agente patógeno y otros van a denotar la presencia indirecta de cierto patógeno. ¿Cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, ciertos signos radiológicos nos va a decir esa patología es la que tiene el paciente, y si es indirecta, va a decir que ese signo radiológico puede ser de ese patógeno o puede ser de otro patógeno. Por eso que se le llama indirecta. Entonces, cuando nos enfrentamos a la infección, vamos a tener que esta infección va a ser recolectada en fluidos, las gotitas de fluidos que pueden ser el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O puede ser también el torrente sanguíneo, sacar sangre, o obtener líquido de una punción de una articulación sinovial, por en el caso, por ejemplo, de una artritis séptica, de la orina, ¿ya? O de las heces, ¿ya? Y llama la atención esto que aprendí yo hace poquito, este símbolo que usamos mucho en WhatsApp. Todos creemos que fue originado con lo que nosotros creemos, pero en realidad no era eso, quería denotar un helado, ¿ya? Cosas que suceden. Dentro de las infecciones cuando la infección se instala dentro de una articulación, le llamamos artritis séptica, ¿ya? Y esto tiene signos radiológicos también cuando vamos a recibir un paciente. Esto en sala le llamamos que el paciente trae un rodillón, con una rodilla tremendamente inflamada. Esta rodilla ya se le hace en radiografía. Si la radiografía sale más o menos con esta coloración, ¿ya? La radiografía está normal, pero se empiezan a aparecer signos radiológicos como simple. Miremos el hueso a este nivel. Miremos el hueso acá. Nos parece que está más radiolúcido, o sea, está más transparente. Algo pasó con el hueso que se está perdiendo. Eso es porque este paciente tiene una infección, y la infección de un microorganismo dentro de la articulación de la rodilla causa serios daños, causa daño condrolítico al cartílago articular. Posteriormente va a empezar a dañar el hueso subcondral, va a dañar el hueso, se va a producir un absceso y una hiperemia en el lugar, ¿ya? Y se va a producir toda la cadena de infección. ¿Dónde participa acá el tecnólogo médico? Obviamente tomando la radiografía. ¿Pero qué sucede? La radiografía va a determinar, o va a determinar qué etapa está la infección, porque si el paciente es determinado que tiene una infección, pero la radiografía está normal, está en la etapa previa en que no da síntomas todavía. Entonces, si lo asimilamos a lo que estamos aprendiendo, la radiografía me puede dar una indicación de la etapa, me puede dar una indicación del estado previo de la articulación, ¿ya? Y si los signos radiológicos ya están instalados, me puede declarar que la articulación ya está completamente dañada. Y ese daño es algo irreversible, ¿ya? El gato que quiere su atención también. Ya, y acá, fíjense que cuando el daño es progresivo, y este daño que se produce acá, lo que pasa siguientemente es que el espacio articular se pierde completamente, y esto termina fusionándose, y el paso siguiente para tratar de corregir esto del paciente es una prótesis, ¿ya? O sea, fíjense que si la radiología se dice que cumple un rol algo secundario en esta temática, porque cuando los signos radiológicos ya están instalados, el daño a la articulación es irreversible. Dentro de los microorganismos más comunes que se instalan dentro de una artritis séptica está el Staphylococcus aureus, que es el campeón, pero puede ser perfectamente alguno de otros de estos microorganismos que están en la lista. Destaca también el Mycobacterium tuberculosis, que también produce una infección también. Es muy raro tenerlo en articulaciones, pero puede ser. La tuberculosis generalmente se va a instalar en el pulmón. Va a dar signos radiológicos pulmonares, y estos puntitos que se ven acá se le dice tuberculosis biliar. Estos son signos radiológicos característicos de la tuberculosis, y con un alto grado de especificidad pueden decir de que el paciente tiene tuberculosis. Acá en los ápices del pulmón también se pueden observar daño con granulomas, ¿ya? Y eso también es característico de la tuberculosis. Entonces, ¿qué puedo asociar acá de mi aprendizaje en la tecnología médica? Que yo tomando una radiografía, si el paciente no sabe por qué viene, o
puede que no sepa que tenga Mycobacterium en tuberculosis. Ustedes ven estas imágenes acá en la radiografía cuando les toca aprender el curso correspondiente. ¿Qué sucede inmediatamente? La encuesta, la anamnesis va a ser dirigida. Señor, ¿tiene parientes con tuberculosis o ha tenido algún problema de sangre en el fluido, en la hemoptisis se llama eso, sangre en el esputo, ¿ya? O también si el paciente ha tenido episodios de tos, de ahogo, ¿ya? Si se asocia con tabaquismo también esto tiene mal pronóstico y así sucesivamente, y eso también va a implicar también en que ustedes como profesionales van a tener un cuidado mayor al acercarse al paciente. Bueno, actualmente con esto del COVID estamos todos usando mascarilla y ahora va a ser casi una norma estricta en servicios de salud, ¿ya? Cuando la tuberculosis se instala en un hueso, va a causar una osteomielitis. Esto aquí estamos viendo un absceso donde tiene alrededor un halo de coloración más radiopaca, ¿ya? Típico de los abscesos. Son signos radiológicos típicos. Y cuando esta infección, no necesariamente por tuberculosis, sino que algún otro patógeno, que generalmente es el estafilococo aureus, que ustedes saben que es un colonizador habitual de la piel, ¿ya? Causa heridas a nivel superficial, generalmente en los diabéticos en los pies, ¿ya? Va a provocar úlceras y eso provoca que otros microorganismos se metan más hacia adentro, entre comillas, en la infección o en la herida ulcerada, y como ustedes ya aprendieron que algunas bacterias tienen metabolismo anaeróbico, como subproducto de su metabolismo hay burbujas de gas y esas burbujas de gas las podemos ver en la radiografía. Es otro signo radiológico que nos indica inmediatamente con un 100% de seguridad de que esto es una infección y muy probable esté en etapas en vías de amputación si es que es un diabético, ¿ya? O sea, nótense el rol que tenemos como tecnólogos médicos. Al tomar una radiografía simple de un pie, podemos determinar este tipo de patología solamente con el hallazgo del signo radiológico, que es visualizar gotitas de aire en los planos de la piel, ¿ya? Esto es un caso un poco más detallado, pero esto es tuberculosis en el sistema nervioso central, algo muy raro que se topen con esto, solamente 2 palabras. Fíjense la anatomía de Netter con los núcleos de la base y lo que es un corte de un escáner de cerebro que se ve bastante detalladito acá, los ventrículos laterales, los cuernos anteriores. Y fíjense en la imagen del lado, ya simplemente con solo ver de que no se representa tan bien la sustancia gris y sustancia blanca con los colores que tiene el escáner en esta otra corte de escáner, ya me puedo asociar de que acá hay un problema a este nivel, hay edema. Cuando hay edema, pasa esto que no se puede ver como corresponde. Y si hay algo que haga efecto de masa, va a provocar que la línea media, ustedes saben que ahí va la hoz del cerebro, provoca que un hemisferio se desplace o hernie o comprima el vecino, el contralateral. Y fíjense acá que este ventrículo está comprimido y el ventrículo, en este caso izquierdo, acá está obliterado, así en un lenguaje radiológico. Acá en este paciente que está acá al lado es otro paciente que tiene edema, ¿ya? Y también tiene lo que se llama tuberculoma también, tuberculoma. Acá están los datos que quiero ir a buscar después. ¿Cuál es la gracia de que pueda saber de que esto es tuberculoma? ¿Ya? Que no es un tumor. Porque si ustedes toman esta imagen, la obtienen y van corriendo donde el radiólogo y le dicen que parece que vieron un tumor, pero no hacen una buen screening de anamnesis, de preguntarle datos al paciente, obviamente lo van a asociar a tumor, lo más probable es que coloquen contraste, llegan a otro proceso, ¿ya? Pero resulta que este paciente en realidad lo que tenía era acá un absceso, ¿ya? Derivado de una infección de tuberculosis. O sea, es importante el rol del tecnólogo médico de saber de lo que está haciendo, de poder estar integrado al equipo de salud completamente. Sirve esto y bastante. En el caso del pie diabético, ya como habíamos visto recién, que es un radiológico típico de la infección del pie diabético, son las burbujitas de gas. Pero en este caso acá, este paciente, fíjense que acá hay un vaso sanguíneo, esto es un vaso sanguíneo, que si lo estoy viendo más denso es porque tiene calcio en sus paredes. Esto es típico de los diabéticos, que se calcifican los vasos sanguíneos, ¿ya? Ahora, cuando se calcifican los vasos sanguíneos, obviamente va a producir una dificultad en el intercambio de nutrientes y obviamente también en la respuesta inflamatoria, sumado a todos los problemas que tienen los diabéticos con la propia percepción del dolor también y la dificultad en su sistema inmune,
¿Qué sucede? En el pie diabético generalmente lo causa el Staphylococcus aureus, fíjense que es como el campeón, ¿ya? Pero es porque es un colonizador habitual de la piel. Pero cuando se produce la herida ulcerada y la herida penetra en los planos de la piel, llegan otras bacterias oportunistas que generalmente hay algunas que son gran negativas y uno de los campeones también que se ha encontrado en los cultivos imagino que todos saben lo que es un cultivo. Usted tiene un cultivo de una herida, hay que tomar una muestra de la misma herida, ¿ya? Y se ha encontrado que hay bacterias como el Enterobacter. De hecho, hay una lista de todas esas bacterias. Ya, acá tenemos un examen típico por un pie diabético en 3 proyecciones, un pie en frontal, un pie en oblicuo y un pie en lateral. Fíjense que ahí se confirma que un diabético que tiene una calcificación vascular de las paredes del vaso sanguíneo. Y fíjense que acá en estos planos de la piel está negrito. Ya, por lo que aprendimos al principio, el grado de atenuación, si se ve negrito, es porque es aire, y aire en los planos de la piel, un paciente que no ha sido operado, ¿ya? Y más encima es diabético, esto es una infección, ¿ya? Eso es 100% seguro, ¿ya? Y si lo es, este paciente tiene que ser sometido a tratamiento muy rápidamente, porque si no está con tratamiento, esto progresa y esto a futuro después se transforma en una amputación, ¿ya? Otros signos radiológicos hay en los planos de la piel y acá ya hay daño a nivel del hueso. A esto se le llama osteólisis, ¿ya? En palabras castellanas, lisis del hueso. ¿Por qué? Por metabolismo bacteriano en el cual se empieza a romper o degradar el hueso, ¿ya? Si esto penetra dentro del hueso, se va a transformar en una osteomielitis y si el patógeno entra en la articulación, va a ser una artritis séptica, ¿ya? Secuelas de pie diabético amputado, ¿ya? Todos estos son clics quirúrgicos. ¿M? El pie diabético es un cliente habitual de nosotros en radiología para radiografía, porque no solamente se controla si tiene infección, también después se controla si está lo que le llamamos la recidiva, si se ha vuelto a infectar. Entonces, nótense que el rol del tecnólogo médico en estas pocas imágenes que hemos visto es bastante fundamental. Si imaginémonos que hagamos futurología, no aprendí nada de infectología, no aprendí nada de bichos, ¿en qué me transformo? Simplemente en un tomador de fotos, ¿ya? Y de hecho, ustedes tuvieron alguna vez una charla con un colega que me dijo una frase también, Luchito Flores, dijo, si usted no aprende o no innova o no hace algo distinto, ya por mejorar la profesión, usted se transforma en un técnico de nivel superior. ¿Y cuánta razón tiene? Porque si yo solamente hago lo que tomar radiografía y listo, y no participo en nada más, al final en algún momento puedo llegar incluso hasta ser desplazado o reemplazado por otro profesional que cobre menos. ¿Ya? Así de simple. Y hay que ser directo en decir esto, ¿ya? Pero si tengo un plus extra de saber en lo que estoy haciendo y poder participar en toma de decisiones, aplicar protocolos y tomar decisiones y participar del equipo de salud, informando cuando tenga hallazgos que hay que informar, porque de hecho cada día aumenta más la lista de notificación de resultados críticos. Ya esos son los diagnósticos que el tecnólogo está obligado a informar cuando los pesquisa en un examen. Y si no los pesquisa, se transforma en un problema bastante heavy en cuanto a amonestaciones y otras cosas. ¿Ya? Bueno, en cuanto a los cuidados que tiene que tener el tecnólogo actualmente, bueno, están todos asociados a la pandemia, ¿ya? Esta es una imagen de un colega de Argentina. Fíjense que no es que el caballero haya muerto acá y lo tengan en una bolsa listo para faenarlo, no. Este paciente lo que sucede es que como no son en hospital de trauma, ¿ya? No se le puede hacer mucha consulta al paciente, entonces los tratan todos como si fueran COVID. Por eso le colocan esta malla para que no disperse microorganismos por la boca si es que en realidad estuviera enfermo de alguna patología viral o bacteriana, ¿ya? Y acá el colega, fíjense que está forrado completamente con su mascarilla como corresponde, su protector para los ojos, ¿ya? Y obviamente su guante y su pechera. Y a esto nunca va a superponer el hecho de usar alcohol gel al lavado de manos, ¿ya? Neumonía. ¿Qué pasa con la neumonía? ¿Ya? Ustedes dicen, ya, yo tomo una radiografía, veo la neumonía y listo, pasó el proceso. No es tan así. Uno se pregunta, ¿la neumonía puede ser capaz, o sea, perdón, la radiografía puede ser capaz de determinar si mi neumonía es de etiología bacteriana, si es virus o si es de micoplasma o es una neumonía atípica, como se le llama? ¿Habrán signos radiológicos que me lo indicarán?
Es una pregunta que uno se hace al participar de la radiología y tiene respuesta inmediata, la cual es sí, por supuesto. Y hay signos radiológicos que lo indican, ¿ya? Actualmente ustedes saben que el virus que está mayormente circulando es el COVID, ¿cierto? Pero hay otros virus también que pueden ser el sincicial respiratorio en el caso de los niños, la influenza en el caso de los adultos, pero en general el que está circulando mayormente es el COVID, ¿ya? Se dice que la radiografía tiene un valor predictivo negativo de 90%. No sé si conocen lo que significa esto. Esto quiere decir que si el paciente no tiene síntomas de una patología y se hace la radiografía y la radiografía está normal, se puede decir con un 90% de seguridad que es verdad. A eso se refiere. La sintomatología, fíjense que no vamos a leer esto, no soy mucho de leer diapositivas, simplemente nos fijamos en este detallito, la fiebre. Si la etiología es bacteriana, fiebre alta, bastante alta, de inicio súbito, brusco, ¿ya? Si la neumonía es de etiología viral, fiebre no tan alta, ¿ya? Generalmente niños mayores de 2 años, ¿ya? Perdón, menores de 2 años, y si la neumonía es atípica, causada por microplasma, ¿ya? Generalmente casi no hay fiebre, o si hay es muy baja, ¿ya? Y asociada a tos seca y disnea, ¿ya? O sea, ¿se puede diferenciar los síntomas clínicos de neumonía? Sí. De hecho, con Andrés, cuando estábamos en la central, vimos un paper que recomendaba que la radiografía no era necesaria en casos de neumonía porque la neumonía era clínica, ¿ya? Con todos estos síntomas claramente lo confirma, pero ¿qué sucede cuando hay niños de por medio? Los niños es difícil preguntarle qué síntomas tienen, de hecho hay que pesquisarlos y de repente va a depender mucho si quien lo cuida, si la mamá o tutor, en el caso de que no tenga padres, padres reconocidos, a veces no lo observan con tanto detenimiento, a veces los niños están en jardín infantil, ¿ya? Y ahí se producen los síntomas o el contagio, ¿ya? Tenemos acá, primero que nada, para entrar al área con respecto al tórax, tenemos que saber algunas cosillas, ¿ya? Ustedes saben que los bronquios están revestidos de cartílago, ¿ya? Y ese cartílago es duro y impide el colapso de la vía aérea, hasta una división cuando se transforman de bronquio a bronquiolo, donde el cartílago desaparece y eso significa que la vía aérea se puede contraer, ¿ya? Y de hecho por eso está revestida de músculo liso, ya que es el gran problema que tenemos los asmáticos, que se nos contrae la vía aérea y tenemos que estar usando inhalador, ¿ya? Y después las sucesivas divisiones viene el bronquiolo terminal, ¿ya? Que es este que está acá, que estamos señalando aquí, y más abajo este racimo de uvita, ¿ya? Que corresponde a las divisiones más distales, donde están los bronquiolos respiratorios, y el fondo de cuando uno se hace chiquitito y entra por la vía aérea y cae en estos alvéolos que están acá, ¿ya? Esto que está a este nivel se va a llamar lobulillo primario, ¿ya? Y distal al distal al bronquiolo terminal se le llama lobulillo pulmonar secundario. Desde esta anatomía es visible en tomografía computada, ¿ya? Antes de continuar un poquito, quiero compartir la pantalla con mi dispositivo. Este es mi celular para mostrarles la disposición que tiene. Acá tenemos el bronquiolo terminal y estos son bronquiolos respiratorios. Estos racimos que están acá son los alvéolos, es el espacio alveolar, es la parte final del epitelio respiratorio. Fíjense que estas pelotitas que son los alvéolos están revestidas de surfactante, ¿cierto? Dentro de ellos hay un macrófago y neumocitos tipo 1. Y estos poros, estos agujeritos que están aquí son los poros de Kohn. ¿Por qué es bueno conocer la parte de la anatomía? Porque cuando llega un microorganismo por acá, llámese virus por vía respiratoria, respirado, ¿no? Gotas de flujo, y llega acá y se instala a este nivel, una bacteria o un virus, va a causar una reacción inflamatoria. Cuando es bacteria, esta reacción va a generar bastante exudado y moco que se va a traspasar por estos poros de Kohn, ¿ya? Entre un alvéolo y otro y va a diseminarse bastante rápido, ¿ya? Cuando sucede esto, ¿ya?
se habla de consolidación. Cuando, si esto es acá generalmente otro microorganismo que puede ser un virus, ¿ya? Se va a producir la misma reacción, pero no tan brusca como cuando se produce por bacteria. Y va a causar inflamación en las paredes del alveolo, en los neumocitos, como lo hace el COVID, ¿ya? Y se va a producir un exudado fundamentalmente por fuera de estos saquitos, o sea, a este nivel, que es el espacio intersticial. Fíjense que el espacio alveolar obviamente es mucho más grande que el espacio intersticial, es lo que le dejan en las orillas estas pelotitas, que son los alvéolos. Ahora recuerden que el espacio intersticial, esto está lleno de pelotitas y todo esto alvéolos en todo el pulmón. Esto es un extracto, es una pequeña parte nomás de la anatomía del pulmón. Cuando tenemos acá ahora un alvéolo solito separado, ¿ya? Roto con su capilar. Fíjense que ahí está el poro, acá está el poro de Kohn, ¿ya? El neumocito tipo 1, ¿ya? Un macrófago, ¿ya? Y el neumocito tipo 2. Eso. Volvamos a la presentación. Una vez que aprendimos esto, ténganlo en mente porque esto es fundamental para entender lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como vimos que el exudado entonces va a llenar rápidamente el espacio alveolar, va a provocar que esto exudado y moco se concentre alrededor de todo un lobulillo, ¿ya? Y esto va a dar clara imagen en el pulmón con una imagen blanquecina, como esta que vemos acá, ¿ya? Y eso va a ser una neumonía de tipo bacteriana y este fenómeno radiológico se le llama consolidación, ¿ya? Esto es el pulmón, esto es el corazón, acá están los ilios. Ahora, cuando esta neumonía genera derrame, ¿ya? Genera derrame por exudado, generalmente unilateral. Fíjense en la respiración, se forma en el espacio pleural líquido y cuando el pulmón entra en este líquido sube por las paredes de la caja torácica y por eso se aprecia este signo radiológico tipo menisco, ¿ya? Ese es el nombre que recibe. Ahora, si se fijan bien, estos dos son signos radiológicos típicos de una neumonía de tipo bacteriana. Otro signo radiológico típico de neumonía bacteriana es la formación de una especie de absceso, ¿ya? Y si fijan bien acá hay un nivel líquido, ¿ya? Tal cual como si uno tuviera un vaso de agua, pero este líquido no es agua en realidad, es exudado inflamatorio. Fíjense en esta otra radiografía de tórax, veo una gran condensación, veo blanquito, donde deberíamos ver grisáceo, ¿ya? Pulmón condensado, pulmón normal. Esto es típico de una neumonía bacteriana, o sea, vemos esta en la radiografía y sabemos que la neumonía con un alto grado de seguridad es una neumonía bacteriana y también así como tan rápido se instala, tan rápido se va. Esta es la misma radiografía del mismo niño alrededor de 2 semanas después. Fíjense ahora en este otro tipo de radiografía de tórax de otro niño. Fíjense, compárenla con esta radiografía y compárenla con esta. Les da la impresión de que el pulmón está como más estirado, más largo. Y si nos fijamos en la lateral acá, fíjense que el diafragma se ve algo plano, ¿ya? Se ve más negrito adelante del corazón, adelante del corazón y detrás del corazón. Este signo radiológico se llama hiperinsuflación, ¿ya? Y alrededor a este nivel vienen los bronquios y alrededor de los bronquios se junta exudado inflamatorio. A estos signos radiológicos se le dice neumonía intersticial, ¿ya? Hiperinsuflación, atrapamiento a ello, son típicos de neumonía por virus, neumonía viral. ¿Por qué sucede este efecto? Recuerdan lo que vimos al principio, ¿cierto? Que habían vías aéreas con cartílago y sin cartílago. La vía aérea que no tiene cartílago tiende a colapsarse en presencia de virus por resultado inflamatorio. Entonces, al estar colapsado, hace una especie de efecto de válvula, tal cual como cuando ustedes inflan un globo, ¿ya? Entonces, el aire entra, pero después le cuesta salir. Por eso que el niño o el paciente que tiene neumonía viral generalmente va a presentar hiperinsuflación bilateral, o sea, van a obtener los pulmones bastante grandes. ¿Y qué pasa si tengo los dos síntomas que vi recién?
Veo los pulmones tremendamente alargados, hiperinsuflados, ¿ya? Incluso las costillas también se ven como estiradas y algo horizontalizadas. Acá tengo otro signo de consolidación, una agrupación que es típico de neumonía bacteriana, pero esto es típico de neumonía viral. Cuando sucede esto, médico, radiólogo y tratantes les dicen patrón mixto o neumonía atípica. Y eso es típico de micoplasmas. También se presenta a veces en adenovirus y antivirus, ¿ya? O la posibilidad de que haya coinfección, de tener una infección bacteriana y una infección viral al mismo tiempo. Terrible. Entonces se fijan que solamente con aprender un par de signos radiológicos ya podemos sospechar la etiología de la neumonía o del cuadro que pueda estar sufriendo el paciente. Fíjense en este paciente que está acá, ya que tiene también un cuadro atípico. Tenemos condensación, tenemos intersticio, el signo radiológico broncoramario. Lo más probable es que esto sea un micoplasma. Y esto, lo más probable, condensación solamente tipo bacteriano. Ya lo hemos aprendido. ¿Ya? Perdón, con respecto al COVID, ya, bueno, ustedes lo aprendieron de que es una cadena de ARN, ya, con una cápside y una espíquez, que esto le sirve como llave para entrar a la célula, ya. Se compite con los receptores AC2, que son los receptores de la angiotensina, ya. La cadena es inhalado, nasofaringe, por eso que cuando se va a buscar en la PCR se busca ahí. Ataca el neumocito 1, ¿ya? Ataca los ribosomas, ¿ya? El aparato de Golgi de la célula y con eso provoca nuevos virus y los hilos del aparato respiratorio tratan de botarlo hacia afuera. Pero lo lamentable de esto es que produce una respuesta inflamatoria exagerada. Y eso es lo que causa después el síndrome por COVID, ¿ya? En cuanto al H1N1, tiene un patrón distinto porque se une a otros receptores, que son receptores de ácido ciálico, ¿ya? Y causa algunos signos radiológicos distintos. Generalmente la H1N1, ¿ya? Cursa con un patrón que se le llama vidrio esmerilado, que lo vamos a explicar recién, enseguida, pero hay algo que la distingue con respecto del COVID, que son opacidades nodulares. O sea, nuevamente con un par de signos radiológicos puedo sospechar de que la etiología es distinta, ¿ya? Ahora, radiografía o tomografía computada, ¿ya? Estos son terminología que ustedes van a ver en unos años más, ¿ya? Una radiografía de tórax normal, donde vemos el parénquima pulmonar como corresponde, ¿ya? Y acá vemos algo que ocupa el parénquima pulmonar. Fíjense, infiltrados, ¿ya? Y consolidaciones. Esta es una neumonía típica por COVID y en esta no queda tan claro, ¿ya? O sea, con estas tres radiografías que quiero enfatizar de que la radiografía es algo inespecífico para poder verificar el COVID, pero va a depender de la etapa en la que esté la enfermedad. O sea, aquí nuevamente entra el rol del TM, la anamnesis, preguntar cuándo comenzaron los síntomas. De hecho, hoy día está en boga el tema de la trazabilidad del virus, que es lo que se le reclama al ministerio para poder hacer su famoso plan paso a paso. Resulta que la trazabilidad se supone por algunos expertos que no ha sido del todo a cabalidad como debería ser, ¿ya? Ahora, la importancia para la radiología de pesquisar los síntomas es más o menos saber en qué te vas a encontrar. Ustedes cuando estén trabajando se van a topar con radiólogos que si no anotan bien los síntomas clínicos, los radiólogos los van a andar buscando porque son fundamentales y la clínica más la imagen te va a llevar a decir que sí, muy probablemente sea COVID o no, muy probablemente no sea COVID o puede ser influenza. En este caso, fíjense en esta radiografía, aparentemente normal. El que tenga buen ojo ya puede haber visto acá que está un poco más clarito este nivel, ¿ya? Pero resulta que este sector coincide con las mamas, ¿ya? Si es que fuera mujer, si es que fuera hombre, un poco gordito también, ¿ya? Y resulta que acá vemos una imagen que está más clarita que el resto del pulmón, ¿ya? Esta imagen que se fijan que se parece al vidrio esmerilado, ¿ya? Es justamente el patrón en vidrio esmerilado y cuando se presenta en forma periférica, ¿ya? Y con la clínica típica de COVID se asocia a COVID. ¿Cuál es la gracia de esto? Se dice que la PCR, ¿ya? La PCR tiene alrededor de una sensibilidad y especificidad alrededor del 70%. Eso quiere decir que tiene un valor bastante alto para inherente a la toma o a algunos otros factores para decir que no sea COVID. Pero resulta que teniendo la clínica a la mano, teniendo signo radiológico y un escáner, tú puedes decir que es COVID, ¿ya?
De hecho, en un momento dado, el ministro anterior, en un momento dado dijo que iba a utilizar también criterios de tomografía computada para poder sumar más casos, ¿ya? No sé si lo hicieron en realidad o no, pero debería haber sido, ¿ya? Fíjense acá también una consolidación periférica. Ahora, ¿cuál es el valor de poder categorizar esto? Si el signo radiológico solamente es vidrio esmerilado, puede ser todos estos patrones, ¿ya? Pero si el vidrio esmerilado cursa con sintomatología de COVID, muy probablemente sea COVID. Vuelvo a repetir, aunque sea un poco más majadero, es que la anamnesis es sumamente importante. Los datos clínicos del cuadro, más los hallazgos radiológicos, van a dar el síndrome. Bueno, y se han reportado distintos hallazgos, esto para que les guste la estadística, los distintos tipos de signos radiológicos que se pueden encontrar y su frecuencia relativa ya para poder asociarlo a COVID. Importante esto, asociarlo a la etapa. No es lo mismo encontrar signos, generalmente entre 0 a 4 días en la tomografía computada no se encuentran signos, generalmente cuando se encuentran hasta los 9 días ahí aparecen síntomas y generalmente en esta etapa está progresiva, la mayor cantidad de síntomas está alrededor del día 14, ¿ya? Y resulta que en estas dos etapas también se puede también evaluar si el paciente va a estar más grave o no tan grave. La aspergilosis. La aspergilosis es un hongo, ¿ya? De distribución mundial, ¿ya? Que por alguna razón llega al tracto respiratorio, ¿ya? Y cuando llega a los alvéolos, al espacio alveolar, causa una reacción inflamatoria, generalmente en pacientes que tienen sistemas inmunes algo debilitados, ¿ya? Y forma este tipo de aspergilomas, que es el nombre que recibe, ¿ya? Esta cosa redondeada acá, que si no se evalúa bien la etiología, puede ser confundido con un absceso, ¿ya? Tiene una forma algo similar. Quizás no, lo único que no tiene con relación al absceso es el nivel líquido en su interior, ¿ya? Y acá la tomografía computada lo confirma. Y si no, pues también podría ser asociado a un tumor y eso también sería un error. Por eso la importancia también de los datos clínicos. Y el último bloque de esta pequeña charla, que es las parasitosis. Yo recuerdo con bastante cariño mi curso de parasitología de la Universidad de Chile. Bueno, este es el auditorio de anatomía, ¿no? Y el lugar de parasitología generalmente estaba donde está esta foto, a este lado acá, como en el cuarto piso. Ahí estaba el laboratorio. Y siempre recuerdo mucho ciclo de la infección, el ciclo, no sé si ustedes se lo enseñarán de la misma forma, ano, mano, boca, ¿ya? Suena raro, pero así es. Generalmente son personas que tienen poca higiene, ¿ya? Y otra profe nos hablaba mucho de que estos asados de vuelta y vuelta, quizás no era ese el mensaje que quería entregar, sino que lo que quería entregar es que fíjense la distancia que tiene la parrilla desde donde está el chanchito. Entonces esto puede generar de que el chanchito no quede bien cocidito y si no queda bien cocidito, se te va a meter un bichito para adentro. Y así literalmente es la cosa. Vamos. No vamos a hablar de todas las parasitosis, no estaríamos hasta mañana hablando, pero solamente las más comunes, las prevalentes y algunas un poco asquerosas realmente. Afortunadamente cuando hice esto ya había almorzado, como le contaba Andrés, lamentablemente es así. Parecen tallarines. El ascaris llega a tener una dimensión más o menos de 40 centímetros, más o menos. Por lo menos en el laboratorio de parasitología de la Chile, el ascaris más grande que obtuvieron. Ahora, no vamos a detallar el ciclo, ustedes lo conocen bastante bien, ¿cierto? Simplemente que en algún momento estas larvas ustedes saben que tienen que pasar por el pulmón y después ser deglutidas, tragadas, ¿ya? En su paso por el pulmón no van a dar la imagen de un gusanito, pero sí van a dar imágenes que parecen gusanitos o que pueden dar cuenta de que algo está pasando, ¿ya? Pero fundamentalmente esto se puede ver por el examen de las heces, ¿ya? O lo que decían nuestros profes era ver directamente las larvas en algún examen, ¿ya? O los mismos ejemplares adultos. Por ejemplo, este es un examen que se llama enema varitado, donde al paciente se le inyecta contraste por el recto, ¿ya? Y inyecta contraste y aire. Fíjense que acá, con harto imaginación, pesquisaron gusanitos a este nivel, ¿ya? Acá esta presentación está respaldada también por bibliografía para el que quiera consultarla. La teniasis y la cistocercosis, ¿ya?
Ustedes saben que la cabecita de la tenia o escólex ya se ancla al intestino y de ahí no la saca nadie, a pesar de que igual él se puede soltar y poder moverse un poquitito, ya, pero si no se confirma en las heces en la eliminación de esta cabecita de la tenia, va a seguir teniendo tenia. Y ustedes saben que hay dos, pues, saginata y solium, ¿cierto? Ambas pueden infectar al ser humano, pero con mayor frecuencia, por alguna razón, es el cerdo, ¿ya? Y este ciclo tiene un ciclo con un hospedero intermediario y uno definitivo, ¿ya? Eh, Cuando uno tiene la lombriz solitaria, uno va botando siempre unas proglótidas, ¿ya? Y estas proglótidas, de alguna forma, ¿ya? No son infectantes para el ser humano, sino que tienen que pasar por un ciclo donde sean consumidas por la vaquita o el cerdo, ¿ya? Y después el cerdo eh, va a desarrollar los oncocercos, que si uno los come, los come a través de consumir carne no cocida, no bien cocida de vacuno o de cerdo, ya va a desarrollar la tenia dentro del cuerpo, ¿ya? Pero que resulta también que en algún momento, si uno consume cierto elemento, va a desarrollar la cisticercosis, o sea, la cisticercosis que desarrolla el cerdo también la puede desarrollar el ser humano. Y con respecto a la cisticercosis, hay imágenes de eso. Por ejemplo, este paciente es en la India, ¿ya? Un hindú, ya que resulta que tenía un síndrome neurológico extraño, ¿ya? Bastante fuerte, y resulta que cuando le hicieron una resonancia magnética vieron que estaba lleno de cisticercos, ¿ya? Este otro paciente es una radiografía de pelvis, fíjense que está lleno de cisticercos en el muscular. Otra parasitosis que da mucha molestia también es la hidatidosis, ¿ya? Bueno, desarrolla quistes hidatídicos tremendamente grandes dentro del cuerpo, destacan los de pulmón, de hígado, puede ser en otros órganos del cuerpo también, pero fundamentalmente estos son los que más se conocen, ¿ya? Y acá también, esto por el perrito. ¿Mm? El mal de Chagas también, que Andrés lo debe conocer porque generalmente a nosotros nos enseñan de que esto va generalmente la gente del norte. Entonces cuando uno va a Arica, entonces uno miraba a la gente y pensaba que todos los de allá tenían Chagas, ¿ya? Pero después aprendimos que no era tan así, ¿ya? Ahora el Chagas deriva su nombre del médico Juan Carlos, o sea, Carlos Ribeiro Justiniano, de apellido Chagas, ¿ya? Y le colocaron el nombre suyo a la infección. Y esto ocurre, es una zoonosis que transmite este vector que es la vinchuca, ¿ya? Es un bicho bastante bonito, para el que le guste la entomología, pero bastante insidioso el síndrome. Generalmente este bichito se anida en estas casas que le llaman rancho chagásico, ¿ya? Andrés de saber que por allá cuando uno va a Zapa hay algunas casitas así, ¿ya? Y resulta que, ¿qué sucede? Para que suceda la infección no es tan fácil, sino que, por ejemplo, uno está acá, típico, calor, después de almorzar, te vas a acostar un ratito, ¿ya? Y resulta que mientras estás durmiendo, porque lo más probable, porque para no darse cuenta, ¿qué sucede? Llega la vinchuca, se acerca a ti, te pica, ¿ya? Se siente poco generalmente, porque te inyectan un poco de anestésico, ¿ya? Y la vinchuca toma tu sangre, ¿ya? Pero resulta que después de tomar tu sangre no te ha infectado todavía, sino que después hace sus necesidades, deja su caquita en la piel y a través de la piel entra este bicharraco que se llama el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Y ahí recién te enfermas de Chagas, pero pasan alrededor generalmente de 2 meses para que te den realmente la enfermedad. Y la enfermedad es bastante insidiosa y molestosa, incluso puede ser mortal. Lo que hace provoca una reacción inflamatoria donde se instalan estos bichos en los órganos, puede ser cerebral, destaca también el esófago, en este caso el corazón, el músculo del miocardio, ya el megacolon también, megaesófago, se fijan acá. Fíjense que este es contraste en el esófago, ya. Fíjense que el esófago más dilatado, más grande, ya, bastante tremendo, ya. Y destaca también este detallito, que lo aprendí también hace poco, que es el chagoma, ya, que es una inflamación periorbitaria típica cuando uno se ha infectado hace poco rato, ya, digamos una semana, dos, aparece este signo clínico típico, ¿m? La enfermedad de Chagas.
Esta también es una patología bastante prevalente en Chile, aunque es más, dicen que es más prevalente las Giardias lambias, pero también cumple su rol la entamoeba estolítica con la mebiasis y cumple su rol también en la colitis ulcerosa. ¿Qué es lo que sucede? La entamoeba estolítica a veces es un colonizador habitual de la mucosa del tubo digestivo, en este caso el colon, ¿ya? Y esta entamoeba cuando por alguna razón, ¿ya? Se crece, ya, esto me imagino que ustedes lo tienen que haber estudiado también, se dice que hay una flora normal, ¿cierto? Y resulta que con esa flora normal generalmente está en equilibrio, pero resulta que si se desregula uno puede aumentar el otro y ahí vienen los problemas, ¿ya? Entonces, por alguna razón, algunos de estas bacterias, de las bacterias se pueden inocular acá en estas vellosidades intestinales, en estas depresiones que están acá, ¿ya? En este caso la entamoeba, y la entamoeba cuando se instala acá puede provocar una infección, si es que a bastante rasgo. Y cuando se produce una infección a este nivel puede incluso llegar a perforar el intestino y eso va a causar obviamente unos problemas bastante heavy. Ya también tiene su ciclo. ¿Y cuál es el problema de que también dañe la mucosa del intestino? La colitis ulcerosa. Cuando se daña la mucosa del intestino, se pierde la arquitectura del intestino. Ustedes conocen la arquitectura de anatomía, ya que están estas bolitas que se llaman austras, ya al medio la especie de ligamento que se le llama tenia, ya. Y estas bolitas llamadas austras y las depresiones que tiene este nivel que se llaman plicas, ¿ya? Ahora, estas austras y plicas, cuando tú las ves en un examen como un enema varietado, te indica normalidad, pero si no las ves es porque la arquitectura del colon se perdió, ¿ya? Obviamente con esto tú no puedes decir de que esto es causado por una entamoeba histolítica, ¿ya? O una amibiasis, pero puede ser una de las causas. Va a depender obviamente de tu encuesta, ¿ya? Y de si el paciente trae otros exámenes de laboratorio o parasitológico de deposiciones, ¿ya? Bueno, para casi finalizar ya en la cadena de aprendizaje del tema imagen, creo que les ha quedado un poquito claro. Los conocimientos previos para ustedes antes de la UCM, ¿ya? Los tienen que mezclar junto con las ciencias básicas, ¿ya? Y con su disposición a aprender para generar una competencia, que eso los va a llevar después a participar del mundo laboral, ¿ya? Esos conocimientos antes de la especialidad les van a servir para poder desarrollarse como corresponde en la especialidad, con pensamiento crítico, basado en toma de decisiones seguras, van a lograr lo que se llama el aprendizaje significativo, ¿ya? Y eso les va a servir para desempeñarse o en el mundo laboral o si quieren también en docencia e investigación, ¿ya? Entonces, como conclusión de esto, necesidad permanente de actualización, eso siempre tiene que estar, ¿ya? Bueno, creo que quedó bastante claro, ojalá, la comprensión de lo que es un signo radiológico, ¿ya? Tener claro cuál es el rol de nosotros como profesionales dentro del equipo de salud y siempre tenemos que confrontar la clínica con los hallazgos radiológicos. Nunca se les olvide preguntarle al paciente por qué viene. Y muchas veces después de tomar las imágenes, les va a quedar más claro por qué viene el paciente o a veces la anamnesis puede ser un poco más dirigida, ¿ya? Pero cuando es previa también, también les va a servir para dirigir el examen y cómo enfocarlo, ¿ya? Ya que tenemos dos imágenes del cometa Neowise, que yo me literalmente pasé frío, N frío, tratando de verlo, no vi ni una cuestión, ¿ya? Se vio mejor en el hemisferio norte, ¿ya? Con una cola bastante grande, un poco curva. Esta imagen la tomaron desde el observatorio ALMA con cámara fotográfica, ha sido la mejor que he visto en Chile y hoy día, hace unas horas atrás, despegó una misión a Marte, ¿ya? Gracias, chiquillos, gracias, Andrés. Un gusto siempre poder participar de este tipo de reuniones. Gracias. Muchas gracias, Cristian. La última foto ahí fue uno de los pocos tiempos que no tuve barba. Escuché, mi hijo. Está ahí jovencito. De verdad, muchas De gracias. pelo más corto, sí. Creo- esa fue la última vez, creo que fue la última vez que no tuve barba. Así que, Chao. Espero que le haya bueno, gustado. Igual parece que pasó unos 5 minutos, parece, está bien. sí, no andamos súper bien en tiempo. Sí, No sé estoy si hay alguien que practicando, tenga estoy alguna practicando. duda. Ah, Estoy practicando con el tiempo, bueno, pasarlo. no, estoy bien. Y que Oye, no se ¿alguna duda, embala, alguna inquietud que tengan, alguna pregunta que tengan para Cristian, las personas por que están supuesto. Lo presentes? que quieran preguntar, lo que quieran preguntar. ¿Alguna inquietud?
de todas maneras se evidencia la real necesidad que tenemos nosotros como tecnólogos médicos de manejar súper bien la imagen, o sea, no solamente el producto de la imagen, sino que todo el trasfondo que está detrás para el conocimiento sobre la semiología, que es fundamental, el comportamiento de los agentes patógenos, para caracterizar la imagen que queremos mostrar. Nosotros somos lentes que le entregan la herramienta al clínico, entonces el clínico está cejado de información que por una parte tiene la anamnesis, pero la otra se la entregamos nosotros. Muchas veces los cuadros clínicos con la anamnesis no es suficiente. Claro. Así que en ese aspecto es trascendental que nosotros estemos bien formados en ese aspecto, de tal manera que permita que nuestro trabajo sea mucho más objetivizado, sea mucho más preciso, sea mucho mejor caracterizado para el diagnóstico. Mm. Es que es un eslabón importantísimo el conocer el bicharraco, es un mecanismo de infección. Entonces, si tú te lo conoces, te lo aprendiste, ya, o por último, si no te lo aprendiste medianamente, después se te hace fácil recordarlo. Entonces, cuando lo recordáis o lo lees, empiezas rápidamente a asociarlo con la anatomía y lo asociáis con lo que estáis viendo en la imagen. Entonces, se te produce un enganche de aprendizaje porque de repente nos falta, te dice, oiga, profe, pero ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto? No es que uno viva guardándose las cosas de memoria, lo que pasa es que uno hace un enganche con lo que uno aprendió antes, con lo que es nuevo, y se produce un enganche que te hace recordar todo de la nada casi, porque es un detallito. Lo mismo, el mismo tema del COVID, que, es fascinante más o menos saber, incluso cuando salió, incluso creo que lo conversamos, parece en algún momento con el tema del Kawasaki, de los niños, ¿ya? Entonces decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué le está produciendo un síndrome parecido con el COVID? Y todos nos dicen que el sistema inmune de los niños es mejor, que es más bacán, que se enferman menos, toda la cuestión. Pero no, pues resulta que hay individuos que tú no sabes si van a presentar una respuesta inflamatoria exagerada, pues, ¿cachai? Y por eso que eh, no lleguen los niños a clase todavía, aunque el ministro quiera. No es bueno, todavía no. Confirmo, sí, yo lo comparto. Cristian, mira, por tema de tiempo voy a dar espacio a una pregunta que ¿Ya? hacen en el chat que dice, ¿qué patología infecciosa dentro de tu experiencia es la más común? La más común. Diría que justamente cuando estuve en Rayo era el pie diabético. Yo creo que por lo menos a veces habían en el día unos dos o tres pies diabéticos cuando estaba en la UC y cuando no llegaba uno al día siguiente llegaban los que no vinieron el día anterior. Era como bastante frecuente la herida ulcerada, el pie diabético. Es como la más común. En cuanto a hueso. Y en cuanto a otros, obviamente es la neumonía. La neumonía es pan de cada día, sobre todo en invierno, los niños sobre todo. Si trabajas en un centro que atiende niños, es seguro que te van a llegar unos 4 o 5 horas al día o más. Y fíjate que yo trabajé un tiempo en un centro de referencia que era la clínica Servet, ya está desaparecida. Era respiratorio, de hecho hacíamos a veces 100 horas al día. Terrible Sí, frecuente. sí, po. Pero obviamente hubiera Y en enfocado invierno mucho sobre mejor todo. mi profesión si hubiera sabido estas cosas cuando trabajaba en ese tiempo. ¿Cachai? Porque de repente decía, porque yo recuerdo, la orden decía neumonía por micoplasma. Y decía, querrá que este caballero querrá que veamos el micoplasma en la radiografía, ¿no? Ahora entiendo qué querían ver. Sí, po, Suele que es el suceder. patrón característico. Es que la formación de nosotros ahora es específica, porque ahora en esos tiempos era más. Nosotros aprendimos con diapositiva y transparencia, pues, Andrés. Bueno, Cristian, viejo, gracias de verdad. Voy a cortar la grabación Ya. para que haga el proceso previo. Y no, de verdad, Cristian,